Número 1. Tubículo espinosa, o más conocido en Cuba como góvido. Este pez es increíblemente pequeño, alcanzando una máxima longitud de 3.5 centímetros, pasando desapercibido hasta por los buceadores más experimentados. Habita en pequeños agujeros, tanto en el coral como en los fondos rocosos, y se alimenta de las pequeñas micropartículas que pasan a su lado. Y como toda la vida marina, este amiguito no es nada aburrido. Solo vean la variedad de colores y formas que tiene. Por todas estas características, son muy utilizados en los eventos internacionales de fotografía subacuática, en la modalidad de macrofotografía. Número 2. Caracol lengua de flamenco o cinturita. Este hermoso y raro caracol debe sus colores no a la concha como muchos piensan, sino a su propio cuerpo que recubre la misma. Esto le sirve como mecanismo de defensa contra los depredadores, ya que estos colores advierten de que tiene toxinas que adquiere mediante su alimento. Si este método no funciona y el depredador se acerca demasiado o lo toca, se contrae el recubrimiento y así pasa a tener otro aspecto, pasando desapercibido. Otra importante característica es que son muy territoriales y si dos machos se encuentran en el mismo coral, pelearán por el territorio. Estas peleas suelen ser lentas y no violentas, pero en el caso de los caracoles cubanos, siempre son la excepción de la regla. Este habita en diferentes tipos de gorgonias y se nutre de diferentes clases de corales blandos, pero se especializa en consumir carne tóxica del tejido suave de las gorgonias llamadas abanicos de mar. Número 3. Gusano de fuego. Este raro y vistoso animal debe su nombre a las quetas o pelillos blancos que tienen alrededor de su cuerpo. Estos penetran muy fácilmente la piel y provocan una irritación muy dolorosa. Estos pelillos se activan al tacto, por lo cual nunca deberían de tocar este animal. A pesar de parecer un animal peligroso, este nunca los atacaría a no ser que ustedes intenten tocarlo. Se mueve muy activamente y se refugia tanto en los corales como bajo rocas o hasta debajo del barro o la arena. El gusano de fuego juega un papel muy importante en el reciclaje de la materia orgánica que llega al fondo y está en proceso de descomposición. Gracias a su actividad vital en los sedimentos, ayuda a renovar el agua, oxigenando el sedimento y por lo tanto creando condiciones de vida idóneas para otros organismos. Es simplemente una cadena y es el ciclo de la vida. Número 4. Nudibranquio. Dejé este hermoso animal para el último puesto de mi lista, ya que es el más raro de todos. En todos mis años de buceo nunca vi algo parecido. He visto muchos nudibranquios de diversas formas y colores, pero nunca con estas características específicas. Y más que eso, mi padre, después de 30 años de buceo, tampoco nunca lo había visto, lo cual nos llamó mucho la atención y buscamos en todas las redes sociales y lo único que encontramos fueron unas fotos en Google de 1999. O sea que es algo súper raro de ver y tuvimos la suerte de tener la cámara en las manos para captar estos momentos. Algo muy interesante y que llamó mucho nuestra atención es que estos dos ejemplares se mueven de un lado a otro sin separarse. No sabemos si lo hacen como hábito reproductivo o si simplemente se mueven así. Si alguien tiene cualquier información sobre estos animales, por favor háganmelo saber. Se los voy a agradecer, es que tengo muchísima curiosidad y quisiera saber más sobre estos. Déjenme saber en los comentarios cuál de estos animales los sorprendió más y cuál les pareció más extraño. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y de ser así, háganmelo saber en los comentarios y les hago una segunda parte. Así que nos vemos en el agua, bye bye.